buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo desde qué latitudes se estén conectando con nosotros. Mi nombre es Jesús Mendoza, soy profesor dentro de la Escuela de Alejandría. Les envío un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos nuestros seguidores, ya sea por nuestro canal de YouTube o por nuestra página de Facebook. También a aquellos que nos siguen desde el canal de Telegram y que cuentan con interés a futuro para participar en nuestra futura membresía, ya pronto a anunciarse oficialmente en la escuela sobre la Ágora de la escuela. Aparte, aprovecho para saludar a aquellos que no están, como lo es el caso del profesor Lucas Peláez, tan cerca de latitud, sino que se encuentran del otro lado del mundo. Les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Bueno, teníamos un tiempo sin hacer ponencias con invitados especiales y sobre todo invitados que tenemos ya como parte de la casa. Muchos de ustedes probablemente ya conozcan a nuestro querido hermano Luis Quiñones Román, quien está actualmente cursando su PhD acá en la Universidad de Edimburgo, en el New College, en el Colegio de la Escuela de Divinidad. Bueno, a Luis, aquellos que lo conocen, no creo que no hace falta que le haga presentación, pero para los que oyen por primera vez de él es eh, alumno, vamos a decirlo así, en el área de lo que sería Biblia hebrea. Su materia la especialidad de Luis es lo que consistiría en violencia contra la mujer. Estamos hablando de rasgos culturales. De hecho, el caso que hoy vamos a abordar en su ponencia tiene que ver con este tema. Y bueno, la verdad es que nos ha sorprendido bastante desde que ha participado con nosotros acá en la escuela con cada una de sus exposiciones, porque nos hace ver desde matices bastante distintos cómo comprendemos correctamente el libro del Génesis, algunos casos en los libros de Crónicas de Samuel y por supuesto en el caso que nos compete hoy el libro de Jueces. El campo de Luis es Biblia hebrea. La verdad es que estoy bastante emocionado por lo que nos va a traer hoy. Luis, bueno, Luis se encuentra, para los que no lo sepan, acá en la ciudad de Edimburgo, la misma ciudad en la que yo vivo actualmente, y estamos bajo el mismo horario, pero aún así extiendo mi saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Aguantando frío, Todo me bien, imagino. todo bien, gracias a Dios. Aquí en la casa, bregando con algunas cosas. Estuve en el día de hoy, pero gracias a Dios, um, todo bien, todo bien. Me alegra verte otra vez por este medio y a los demás compañeros que están en la sala. Qué gusto, qué gusto. Bueno, siempre es un honor tenerte acá. A mí siempre me alegra, sobre todo en nuestros tiempos en los que no estamos metidos acá dentro de la escuela. Luis y yo comúnmente disfrutamos mucha compañía juntos, debatimos temas y tenemos nuestros conversatorios privados cada vez que nos encontramos que Dios nos permite durante la ciudad. Sin embargo, una cosa interesante es que siempre que converso con Luis, me entero de trabajos que él ha llevado a cabo enfocados en áreas. Uno en el que él muy amablemente se ofreció a exponer con nosotros fue precisamente este caso de Jueces 19. Yo voy a ser muy honesto contigo, Luis, muy poco sé yo de este pasaje, así que tienes el área libre, la cancha libre, como decimos en Venezuela, para que tú hables y nos expliques. Muy buenas, un saludo a todos. A continuación, vamos a tener nuestra presentación con nuestro estimado invitado Luis Quiñones Román. Sin embargo, voy a hacerles una breve lectura introductoria con la intención de que ustedes puedan ponerse en contexto con lo que se habló en la ponencia. Por una razón de la metodología técnica que utiliza nuestro expositor, no va a tener tiempo de leerla, por lo tanto, yo se las voy a leer. De esa forma pueden tener un contexto y agradecería muchísimo que nos dejen en sus comentarios si les ha gustado este material que le hemos proporcionado a ustedes respecto al caso de Jueces 19. A continuación me voy a remitir a la versión Biblia Peshitta 2015, la última edición que tengo al alcance o que tenemos al alcance en el mercado de esta versión tan bonita. Y eh, como sugerencia particular, tener a la mano, lo digo porque facilita mucho, cualquier versión bíblica en español de estilo académica que pueda usted tener del capítulo 19 y parte del 20 del libro de Jueces.
A continuación empiezo, ¿no? Jueces 19 a partir del versículo 1. Sucedió en aquellos días, cuando no había rey en Israel, que un hombre de Leví, que habitaba en la parte baja de la región montañosa, tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Pero su concubina cometió adulterio contra él y se levantó y se marchó de su lado a la casa de su padre, a Belén de Judá, y permaneció allí durante 4 meses. Entonces su esposo se levantó y fue tras ella para hablarle amorosamente y hacerla regresar, y llevó consigo a su siervo y 2 asnos, y ella le hizo entrar a la casa de su padre, y al verlo el padre del joven se alegró delante de él. Y su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y permaneció con él 3 días, y comieron y bebieron, y allí pasaron la noche. Al cuarto día se levantó muy temprano para marcharse, pero el padre de la joven le dijo a su yerno, sustenta tu corazón con una pieza de pan, y entonces podrás levantarte y marcharte. Enseguida los dos se sentaron y comieron y bebieron juntos. Luego el padre de la joven le dijo a su yerno, si tú quieres, pasa aquí la noche y estarás bien. Pero el hombre se levantó para marcharse, sin embargo, su suegro lo presionaba insistentemente, por lo cual él allí pasó la noche. Al quinto día se levantó también muy temprano para marcharse, pero el padre de la joven le dijo, sustenta tu corazón y márchate hasta que el día decline, y los dos comieron y bebieron. Y el hombre se levantó para marcharse con su concubina y su siervo. Pero su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí el día ha declinado, pasa aquí la noche y estarás bien, y mañana levántese y vayan a su tienda. Sin embargo, el hombre no quiso pasar la noche y se levantó y se marchó. Y llegó frente a Jebús, la cual es Jerusalén, con sus 2 asnos cargados y con su concubina. Estando allí a un lado de Jebús, el día había declinado mucho. Entonces el siervo dijo a su señor, ven, desviémonos a esta ciudad, a Jebús, y pasemos la noche en ella. Su señor le respondió, no nos desviaremos a una ciudad extranjera que no es de la casa de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Además su señor le dijo, ven, acerquémonos a uno de los lugares y pasemos la noche en Gabá o en Ramá. Y pasaron y se marcharon, y el sol se ocultó sobre ellos a un lado de Gabá en Benjamín. Entonces se apartaron para pasar allí la noche y entraron a Gabá y se recostaron en la plaza de la ciudad, pues no hubo quien los hiciera entrar a una casa para pasar la noche. Y he aquí que un hombre anciano venía de su trabajo en el campo al atardecer, y el hombre era de la región montañosa de Efraín, pero vivía en Gabá de Benjamín. Pues los hombres del lugar eran benjamitas y sus acciones eran muy malas. Entonces el anciano levantó sus ojos y vio al viajero en la plaza de la ciudad, y el anciano le preguntó, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le respondió, estamos pasando de Belén de Judá rumbo a las faldas de la región montañosa de donde provengo. Fui hasta Belén de Judá y voy a la casa de Yahvé, pero no hay quien nos permita entrar en una casa. Sin embargo, hay paja y forraje para nuestros asnos. También tengo alimento y vino para tu sierva y para el joven. Tu siervo, nada nos falta. El anciano le dijo, la paz sea contigo, todo lo que necesites yo le proporcionaré, solamente no pases la noche en la plaza. Así lo llevó a su casa e hizo que sus asnos se echaran. Ya luego lavaron sus pies y comieron y bebieron. Y mientras estos alegraban su corazón, he aquí que los hombres de la ciudad, hombres inicuos, rodearon la casa y golpeando la puerta decían al anciano, dueño de la casa, sácanos al hombre que ha entrado a tu casa para que nos alleguemos a él o le conozcamos, ¿no? Entonces el anciano, dueño de la casa, salió hacia ellos y les dijo, no, hermanos míos, no cometan semejante mal, pues este hombre ha entrado a mi casa, no lleven acaso esta deshonra, no lleven a cabo, perdón, esta deshonra. He aquí a mi hija doncella y a su concubina se las sacaré para que las deshonren y les hagan lo que bien les parezca, pero a este hombre no le hagan esta infamia. No obstante, aquellos hombres no quisieron escucharlo. Entonces el levita tomó a su concubina y la sacó al exterior, y ellos la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer. Entonces la dejaron al rayar el alba. Después la mujer vino cuando ya amanecía y cayó a la puerta del hombre donde estaba su señor hasta que amaneció. Entonces se levantó su señor por la mañana y abriendo la puerta de su casa salió para marcharse por su camino, y vio a la concubina tendida en la puerta de la casa con su mano junto a la puerta. Enseguida él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no le dio respuesta. Entonces la cargó sobre su asno y el hombre se marchó para su hogar. Y entrando a su casa tomó un cuchillo y partió a su concubina en 12 pedazos y los envió por todos los territorios de Israel. Y todo lo que la veía decía, nunca había acontecido ni se había visto algo como esto desde el día que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considérenlo, tomen consejo y hablen. Y habiendo, este capítulo 21, habiendo salido todos los hijos de Israel, la congregación se reunió con un solo hombre desde Dan hasta Beersheba y el territorio de Galat ante la presencia de Yahvé en Mizpah.
Hasta aquí me parece pertinente por una cuestión de lo comentado en la ponencia de nuestro querido Luis Quiñones Román, toda la información que les puede ser útil a la hora de ponerse en el contexto de la ponencia y pues espero que la disfruten mucho. Empieza a continuación. Muchas gracias. En primer lugar, creo yo, la pregunta más directa y la más evidente, ¿qué es lo que sucede en el capítulo 19 del libro de Jueces? ¿Por qué debería llamarnos la atención este capítulo? Yo lo poco que sé es que habla de un caso muy polémico de violencia contra la mujer. La verdad que es uno de los pasajes más duros que he leído. Así que nada, todo tuyo, Luis. ¿Puedes por favor hablarnos de este relato? Eh, claro, y gracias por la oportunidad nuevamente de tenerme aquí en esta charla con ustedes a través de la Escuela Alejandría. Es un honor para mí poder estar con ustedes y compartir una vez más con cada uno de ustedes. Antes de empezar y comenzar de lleno, ¿no? Con el texto de Jueces 19, debemos de hablar un poco del contexto del libro. El libro de Jueces está dividido en una serie de ciclos. Y estos son aproximadamente unos 12 ciclos, si mal no recuerdo. Los ciclos de cada uno de los jueces que administraban el tiempo el tiempo trivial de la unidad de las tribus en el antiguo Israel. Hay 12, seis jueces mayores y seis jueces menores. Esto no quiere decir que uno era más importante que otro, simplemente que su ministerio como jueces era uno a nivel nacional o trivial, que en el caso de los jueces mayores, y otro a nivel local, en el caso de los jueces menores. Jueces mayores, pues tenemos a Débora, Sansón y otros más. Y si mal no recuerdo, entre los jueces menores tenemos a Jeftat, tenemos a Abimelech, entre otros. Esta es la manera de, ¿no? de cómo se mira el libro de jueces desde la periferia. Cuando entramos entonces de lleno al libro de jueces, encontramos una serie de problemas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En nivel internacional me refiero con las demás naciones o pueblos vecinos del antiguo Israel. Y aquí vemos desde el inicio un upheaval, unas altas y bajas dentro del desarrollo del libro. El libro está específicamente, los capítulos 17 al 21 están bajo la sombrilla de esta frase recurrente en el tiempo donde no había reyes o rey sobre Israel. Esta es la frase que se repite a partir del capítulo número 17 hasta el capítulo número 29 que termina y todos estos hacían conforme le pareciera bien ante sus ojos. Esta es la frase que culmina este ciclo, este epíleto, me parece que se llama la última parte, el apéndice del libro. Dentro de este apéndice, entonces encontramos la historia de Mica del capítulo número 17 al 19, del 17 al 18, y luego encontramos la historia de la mujer concubina en el capítulo 19, y del capítulo 20 al 21, entonces encontramos la guerra en contra de los benjamitas. Y este es un panorama, ¿no? Del contexto del libro de Jueces y específicamente del apéndice donde se encuentra el capítulo 19 que hoy vamos a estar hablando. En el capítulo 19 entonces encontramos la historia de este individuo llamado, que no tiene nombre, by the way, ninguno de los personajes dentro del capítulo
19 de jueces tiene nombre alguno. Si no se refieren el narrador hace referencia a ellos de acuerdo a su etnicidad o su relación con la mujer concubina. En este caso, el personaje principal, el levita, el narrador solamente se refiere a él como un levita o el levita. A la mujer concubina, entonces se le refiere a ella como la mujer concubina y valga la redundancia. El padre de esta mujer se refiere el narrador a él como ya sea el padre en inglés sería the father-in-law, el nuero, el suegro, me parece que es en español, el padre de la doncella o el padre de la joven. Um, lo que no está claro entonces, obviamente en la tercera parte del libro, entonces del capítulo, se refiere al hombre de Gibea, al quien le da hospedaje al levita, a la concubina y al siervo como el anciano, the old man en inglés. Um, estos son los personajes, ¿no? Que se desarrollan dentro de esta narración. Ahora, lo que no está claro es entonces el término peliglish. Es un término que es difícil de traducir al español o al inglés. Los académicos no están de acuerdo en cómo traducir el término. Algunos hablan de una mujer o una esposa de segundo rango y otros hablan de una mujer concubina. Desde mi análisis, desde mi perspectiva, entonces, yo prefiero utilizar el término sin traducir y para referirme a esta mujer como la mujer peliglish, sin traducir el término. Así que a vuelo de pájaro, ¿no? Estos son la situación o los personajes del capítulo 19. Todo comienza entonces en el versículo 1, obviamente, de nuevo se hace la referencia o la frase recurrente cuando no había rey sobre Israel. A partir de esto, entonces, el narrador comienza a desarrollar su historia, donde encontramos entonces a este levita que toma por mujer a una peliglesh de la ciudad de Benjamín. No se sabe a ciencia cierta por el texto cómo, qué tipo de relación hubo entre el levita y la mujer. Si estamos hablando de una escuela o estamos hablando de una mujer o una esposa de segundo rango o simplemente una main servant, ¿cómo se dice main servant en español? Sería como no una ama de Sirvienta. casa, una sirvienta, sí, sí. Eh, en este sentido, pues esta es la otra cuestión. El estatus social de esta mujer es ambiguo en el desarrollo de la historia. Y esto tiene un peso bastante importante en el desarrollo de esta historia. El hecho de que el estatus social de la mujer esté en ambigüedad. Esta historia, en mi análisis, yo la he dividido en 5 escenas. La primera escena ocurre del versículo 1 al 10. La segunda escena entonces ocurre del versículo 10b al 15. La tercera escena ocurre del versículo 16 al 21. La cuarta escena ocurre del versículo 22 al 26 y la última escena ocurre
del versículo 27 al 30, me parece que termina el capítulo. Esta es mi breve descripción del capítulo 19. Perfecto, perfecto. Bueno, hay dos preguntas que me surgen. Estas dos, digamos que las puedes explayar y luego, si quieres, podemos tomar algunas preguntas de algunos de los compañeros de la sala. Pero una de las preguntas es, y esto llevándolo a tu estudio, a tu campo, eh, ¿cuál crees tú? O sea, primero es un caso evidentemente de por todo lo descrito dentro del pasaje. ¿Hay algo en particular que en tu estudio tú hayas dicho que se puede desenvolver acá? ¿Cuál sería la finalidad del relato con transmitir esa idea tan cruda del incidente? Esa sería una de mis preguntas. Y la segunda pregunta es, ¿por qué es tan importante especificar qué es una peligres? Perigres, peligres, Peligles. peligres. ¿Por qué es tan importante discernir de qué se trata este término que se aplica a la mujer? Este es el término que el narrador utiliza para describir el estatus social de esta mujer. Y como dije al principio, el término, algunos traductores lo traducen como concubina, y otros lo traducen como mujer, esposa de segundo rango. Um, eh, es importante el término porque el término nos arroja luz en cuanto al personaje de esta mujer a lo largo de la historia. Esta mujer es una mujer que en la primera escena que ocurre de los versículos 1 al 10, está desde mi análisis de estos versículos, yo veo a esta mujer como una mujer víctima de violencia. En el versículo número 2, en el versículo número 2 dice que ella le fue infiel a su esposo, según el texto masorético. La versión griega, la Septuaginta, dice que esta mujer se molestó con su esposo. Y estas son las dos variantes de este texto en cuanto a cómo entender el hecho de que la mujer se haya ido a casa de su padre. Yo, en mi lectura del texto, prefiero tomar la lectura de la Septuaginta y afirmar que esta mujer en efecto fue víctima de violencia, y por eso entonces que recurre a su padre como una forma de escapar del abuso que estaba sufriendo bajo el levita. Ejemplos de esto lo podemos encontrar en el caso de Agar, cuando Sara oprime y pisotea, por decirlo en palabras coloquiales, a Agar. Agar huye al desierto y ahí se encuentra con Adonai, y Adonai le dice, vuelve a casa de Sara, y la historia sabemos cómo se desarrolla. Otro ejemplo de otra mujer que huye de problemas domésticos es la madre del profeta Samuel en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Elcana, Penina y Ana. Hay un triángulo amoroso donde Penina, me parece que es la mujer de Elcana, eh, tiene ciertos problemas con Ana y Ana recurre al templo
y desde el templo entonces tiene un encuentro con el Señor y el Señor pues bendice su fruto. En cambio, volviendo entonces a esta mujer, a la mujer del caso de Jueces 19, ella recurre a la casa de su padre como un método de auxilio. Auxilio de este abuso doméstico que está viviendo a manos del levita. Esta es mi lectura de cómo yo interpreto el versículo número 2. Eh, Al cabo de 4 meses, el levita entonces va a casa de su suegro en busca de la mujer. Cuando va a casa de su suegro, hay una serie de diálogos donde la mujer donde no le hace prácticamente, la mujer no tiene ningún tipo de voz. La mujer no dice absolutamente nada. La única, el único momento en el cual la mujer tiene, por decirlo de esta manera, agency, eh, que es agente propio, es en el versículo número 2. A partir del versículo 2, esta mujer no tiene su propio agency, no es un agente propio, no sé si este es el término correcto en el español, y por eso entonces ella queda subordinada ya sea a su padre, al levita o al hombre anciano en la cuarta escena de este capítulo. Y eventualmente entonces en la penúltima escena, en la cuarta escena de este capítulo, encontramos la de esta mujer. Pero en síntesis, esta mujer es una mujer que lleva sufriendo no solamente a manos de su esposo, no solamente a manos de su padre, sino también a manos de el conglomerado de del pueblo de Israel, porque específicamente a manos de los benjamitas, específicamente el grupo de Gibea, son quienes la ultrajan a esta mujer. Entonces, esta mujer es una mujer que desde el inicio está desarrollándose dentro de una serie de violencia en todos los niveles, desde el ámbito matrimonial, el núcleo familiar, desde la familia extendida, su padre, y desde la familia nacional de Israel. Es una mujer que está sufriendo violencia en todos los niveles sociales. Wow. Hay una cosa aquí que me llama mucho la atención y es como el texto mismo nos va guiando hacia esta conclusión que tú nos estás indicando que está bastante interesante porque cambia la óptica nos pasó con el caso de Lot, cuando hablabas de Lot y de sus hijas. Lot ofrece a sus hijas a los hombres de Sodoma y Gomorra, y acá vemos que Ujú, esta mujer es la que es ofrecida a estos hombres. Es como si el texto te estuviese diciendo, ella no valía nada ante los ojos de ellos. Ellos, o sea, tomando en cuenta a las chicas del caso de Lot. O sea, el texto mismo te va indicando porque uno dice al principio, bueno, está normal la situación hasta que ves que este hombre hace eso y tú dices, ¿y por qué lo hizo? Se supone que la amaba, pero nos da la impresión de que realmente el texto lo que nos está indicando es todo lo contrario, no la quería y por eso la entregó. Eh, entonces acá viene lo que fue mi primera pregunta y esta vez quiero que nos enfoquemos un poquito más allí. Eh, ¿A qué reflexión debería llevarnos, tomando en cuenta la primera pregunta que te hice? ¿A qué reflexión? ¿Por qué el relato bíblico registra tan fuerte evento? ¿Cuál era la intención del narrador de llevarnos a este incidente? ¿Era un asunto de justicia vengativa? ¿Era un asunto? ¿Cuál es la intención? Porque sabemos que los autores bíblicos quieren llevarnos a un punto. ¿Qué conclusión en ese sentido ves tú del relato? Por favor. Eh, eh, como dije, como dije al principio, esta historia está bajo la fórmula que se repite constantemente cuando no había reyes sobre Israel.
El hecho de que el narrador, el texto, repita esta fórmula en 4 o 5 ocasiones, me parece que nos deja indicado a nosotros que esto es un periodo donde no hay jueces, donde no hay rey sobre Israel, donde no hay orden. Y todo lo que impera es un caos y un desorden dentro de la estructura trivial de Israel. Por eso entonces que esta historia está al culminar el libro de jueces. Algunos académicos apuntan a que esta historia está ahí para servir como justificación para el periodo o la introducción del periodo monárquico de Israel que se desarrolla a partir del primer libro del profeta Samuel. Samuel siendo el último de los jueces y dando paso al periodo monárquico de Israel. Entonces, para justificar el periodo monárquico, entonces se pone esta historia para de esta manera entonces decir que antes de la monarquía lo que había entonces era un caos y un desorden y violencia a todo campar en el periodo trivial de Israel. No sé si de esta manera arrojo un poco de luz a la pregunta que me hiciste o necesitas que reformule mi respuesta. No, sí, te entendí bastante. Eh, digamos que mi pregunta, algunos, podríamos decir que una parte de nuestra audiencia, sobre todo la parte que es cristiana, se preguntaría si el escritor del pasaje, evidentemente tomando en consideración que tiene un mensaje que puede trascender hasta nosotros. Yo sé que no es necesariamente el camino por el que te vas, pero ¿por qué este registro tan crudo acá? Aparte de lo que me acabas de explicar con la monarquía, que está bastante interesante, ¿consideras que el relato está también tratando de inclinarse a que es una forma de, ¿cómo decirlo? Es una forma de expresar en un acontecimiento tan brusco la maldad que había en Israel en aquellos días, por ejemplo? Claro, claro, porque donde no hay rey, lo que opera, el modus operandum es el caos y el desorden, porque rey significa ley. Y donde no hay ley, donde no hay orden, donde no hay un gobierno monárquico, lo que impera es que cada cual hace lo que bien le parezca ante sus ojos. De hecho, con la única excepción de la expresión a casa del señor voy, que lo dice el levita, no hay mención de Adonai en este apéndice. La referencia de Adonai en este apéndice me parece que está al final de la historia, en el capítulo 21, y Dios interviene porque van a exterminar a la tribu de los benjamitas. Y para que no exterminen a la tribu de los benjamitas, entonces Dios interviene en esta situación. Pero en el caso de la mujer y en el caso del abuso o la agresión, no sé si este término se puede utilizar aquí, Sí, sí. este, Dios está en silencio. Él no dice absolutamente nada. Como personaje, no dice absolutamente nada. A diferencia de otra escena donde Dios está activamente interviniendo con su pueblo. De hecho, en el mismo libro de jueces, Dios es quien interviene ante el clamor del pueblo y lo salva de la opresión del pueblo. En este apéndice, la voz divina está ausente. Solamente al final del capítulo 21 es que tenemos un poco de luz en cuanto a la voz de la eh,
del agente divino y es para salvar a los benjamitas de ser extinguidos. Excelente, excelente. Eh, en este caso, y ahora sí, ya dando paso a cualquier duda o pregunta, te hago una pregunta un poquito más puntual por lo que acabas de mencionar. eh, estos acontecimientos, bueno, no los acontecimientos, este Israel primitivo, yo he escuchado mucho entre los académicos, no sé si tú eres de esa línea, que el libro de Jueces es el más antiguo de la Biblia en cuanto a registro histórico, o sea, que hace apunte a una época premonárquica y precisamente eso lo hace bastante antiguo. Pero mi pregunta es más y la ley mosaica. ¿Ella no protegía de alguna forma o no implicaba una protección a este incidente con la mujer? De nuevo, porque está la frase recurrente cuando no había rey sobre Israel, lo que se antepone a esta frase es que no había un sistema legal, no había una constitución que regía a las tribus y tampoco había un gobierno donde la justicia es lo que impera. Por eso es que al final del texto dice, y todos hacían lo que bien le pareciera ante sus ojos. Si tomamos en consideración lo que tú dices, la postura de algunos académicos, siendo entonces el libro de Jueces uno de los más antiguos dentro del canon bíblico, entonces esto plantea la pregunta si para el desarrollo, para cuando esta historia se está desarrollando, había un sistema legal ya estructurado. Eh, bueno, si tomamos entonces que este libro muy probable es parte, o lo que dice Martin North, que este libro es parte de la historia deuteronomista. Um, y él es el deuteronomista quien redacta este apéndice. Pues probablemente ya durante esa época entonces ya había una estructura legal formada, pero eso es después del desarrollo de la historia. Ok, ok, ok. Bueno, por mi parte, es súper interesante este tema. Yo creo que mientras más yo ahonde en dudas y preguntas, más se va a abrir. Así que prefiero no ser el único. Como siempre, es fascinante la síntesis que tienes de ciertos temas, sobre todo una herramienta que, haciendo eco de algo que decimos mucho en la escuela de Alejandría, Luis para mí es el claro ejemplo de esto. Cuando tú sabes el idioma bíblico, tienes mucho acceso a mucho contenido, porque bueno, es una herramienta indispensable en el estudio bíblico, saber el idioma, ¿no? En ese sentido, te doy mucho las gracias, Luis, como siempre. Es fascinante tenerte acá porque nos das otra óptica totalmente distinta del texto a la hora de acercarte en su idioma original. Aprovecho entonces de indicar si hay dudas y preguntas que estén única y exclusivamente relacionadas con el tema que se está abordando, es decir, Jueces 19. Adelante, yo moderaré. Así que nada. eh, Pueden levantar la mano los que estén interesados en preguntar. Excelente, excelente. Un minuto. Ok. Algo que tú dijiste hace unos momentos y me parece que es importante mencionar, es que la narración de Jueces 19 tiene dos historias que se entrelazan con este capítulo. La primera es Génesis 19, la que tú bien hablaste, la historia de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Y la segunda entonces la encontramos cuando el rey Saúl manda a llamar a las 12 tribus para que se reúnan en Mizpa para luchar en contra de los enemigos. Estas son las dos historias. Ahora mismo no recuerdo el capítulo en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, me parece, si mal no me equivoco, me parece que es el capítulo 12, pero no estoy bien seguro porque lo estoy sacando de mi mente ahora mismo.
Y es cuando el rey Saúl manda a llamar a las 12 tribus y toma dos becerros y los pica, al parecer, lo está cortando en 12 pedazos, es lo que se puede inferir, lo cual conecta con la última parte, la última escena de este capítulo, que es el levita corta en 12 pedazos el cuerpo de esta mujer. Que esas son las dos historias que se entrelazan con Génesis 19. Perdón, Génesis Jueces 19. Ok, ok. Bueno, quedo pendiente de dudas o preguntas y de no haber tantas, yo puedo lanzarle otra a Luis para extender un poquito más. Adelante, quienes puedan levantar su mano. Sí, ahora sí. Esta es una transmisión en vivo de la Escuela de Alejandría desde la sala de Zoom en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Qué bueno que nos acompañe. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a interactuar con los profesores e invitados, así como también a suscribirse al canal activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos estos espacios en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en redes sociales, visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle, y para una comunicación más personal ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. También a nuestros hermanos que nos están viendo por nuestro canal YouTube, por favor, siéntanse en la libertad de escribir sus preguntas y en la medida del tiempo y lo posible vamos a estar respondiendo. Creo que tenemos un buen tiempo para estar dialogando al respecto de este pasaje. Algo que debería mencionar, y yo creo que tú lo dijiste ahorita, el hecho de que Lot y ofreciera a sus hijas y esta mujer ofrecida a los habitantes de Gibea. Esta mujer es ofrecida a los habitantes de Gibea porque el texto dice que unos hombres malvados tocaron fuertemente la puerta de la casa del anciano. Eh, Al decir esto el texto, se implica que estos ancianos, estos hombres, cuando tocan la puerta, dicen, queremos conocer al levita. El término, el verbo que se emplea ahí, yodá, tiene una connotación sexual. Esta connotación sexual también ocurre en Génesis 19, cuando los habitantes de Sodoma le dicen a Lot, queremos conocer a estos hombres que llegaron a tu casa. El término yodá también tiene una connotación sexual en ambos casos. Es por esta razón que algunos comentaristas hablan de relaciones de hombre contra hombre. Ok. Lo que pueblerinamente se conoce como actos de ese ámbito, en ese contexto. Por esta razón que algunos entonces comentan por el término que estos grupos de hombres querían conocer sexualmente al levita, o sea, que querían de esta manera ejercer su dominio sobre el levita. Es por esta razón que el anciano entonces
ofrece a su hija y ofrece entonces también a la mujer del levita. En este versículo, me parece que el versículo 25, es un poco ambiguo quién le otorga o le transfiere a la mujer a este grupo de hombres uh, uh, de la ciudad de Gibea. En este sentido, entonces, el levita es salvado, su honor es salvado, anteponiendo entonces el abuso de esta mujer. Para salvaguardar su integridad, entonces se ofrece a la mujer. Y es por eso que el abuso físico se da al cuerpo de esta mujer. Claro, claro, claro. Eh, bueno, yo no sé si los profesores quieren comentar algo antes que yo, así que les doy espacio. Adelante. Yo tenía más un comentario, pero ciertamente tengo algunas dudas más de tipo histórico con respecto a los apéndices del libro de los jueces, porque teniendo en cuenta como el marco en que encajan cronológicamente los relatos, pues veo que hay referencias dentro del pasaje y toda la guerra posterior que se desarrolla con los benjaminitas, Luis. eh, Ujú, Veo que se habla del santuario de Silo, o sea, que es donde se supone que cuando ya los israelitas entran a Canaán, pues la tienda, el tabernáculo, ujú. se va a erigir en Silo. No sé si para esta época ya había pues evidentemente se habla de un sacerdote levita, o sea, ya tiene que haber un sacerdocio bien organizado para aquella época, o estas referencias son vagas en este relato, Luis. Eh, en este capítulo, en el capítulo 20, en el capítulo 19, el levita hace una referencia cuando en el versículo número 17, me parece que es, el anciano le pregunta al levita, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Su respuesta es entonces, vengo de Benjamín o de Belén y me dirijo a la casa del Señor o voy a la casa del Señor. Eh, en este momento, si tomamos una posición histórica, y ya tenemos que salir del texto bíblico y hablar entonces desde el aspecto histórico, del desarrollo histórico del pueblo de Israel. Eh, Algunos apuntan que en Siloá, me parece que es el nombre del lugar, que está en la región montañosa de Efraín. Ahí estaba, en el lugar de Siloá, el tabernáculo, um, en esa región. Por eso es que el levita dice que va a la casa del Señor o al templo del Señor. En este sentido, no es un templo, no está haciendo referencia al templo salomónico y no está haciendo referencia a algún otro templo en el desarrollo de Israel, sino al lugar de reunión de la comunidad de los levitas, que el lugar de Siloa, que se repite en el capítulo 20, nuevamente vuelve a aparecer el término. Entonces, desde un aspecto histórico, algunos apuntan que sí, en efecto, el tabernáculo estaba en alguna región del área de Siloa, dentro de la tribu de Efraín, o de la región que le pertenecía a la tribu de Efraín. No sé si esto contesta un poco tu pregunta. Sí, gracias Luis. Sí, igual
te confieso que soy de la teoría de que cronológicamente estos últimos capítulos o apéndices del libro de los jueces cronológicamente deberían ir al principio del libro, por una referencia sobre todo que hay con toda esta historia de los capítulos 17 y 18 y la mención a los descendientes casi que directos de Aarón y Moisés. Entonces, no sé si vos encajarías también toda esta Um, narración um, por la misma para época. mí, para mí sería un poquito difícil tratar de ubicar el apéndice del libro de jueces al principio del desarrollo del libro, por la sencilla razón que no cuadraría con el desarrollo narratorio del libro, porque el libro se está desarrollando eh, de esta manera. ¿Cómo el pueblo, por qué estamos en este salpa afuera, como diríamos en Puerto Rico? Y salpa afuera es en este despelote, en este revolú, en este caos. Y la respuesta a esta pregunta sigue desde el capítulo 1 al capítulo 16 del libro de jueces, donde hay un patrón de violencia o ciclo que se vuelve a repetir y es recurrente. Estamos en este caos total porque esto es algo que viene ocurriendo desde el principio de la formación trivial. Como no hay un gobierno monárquico, entonces que encontramos este salpa afuera. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la posición de Martin North, que él apunta que el apéndice fue añadido posteriormente al libro. Y esta frase, cuando en Israel no había reyes, es la que une y conecta este apéndice con el fragmentation. ¿Cómo se dice fragmentation en español? Fragmentación, fragmentación. Fragmentación de Israel, del periodo trivial de Israel. No sé Tribal. tribal, no sé si contesto tu pregunta o complico la situación un poquito más. Luis, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, yo tengo referencias como lo siguiente, más allá de lo que diga pues cualquier teólogo. Eh, yo entiendo que los textos no se pueden tomar literal. ¿A qué me refiero? Me quiero cuidar con estas palabras. Eh, no creer literalmente porque el texto dijo, sino que hay que analizar aspectos de forma, aspectos de contexto para saber si el texto fue una reacción posterior y este tipo de cosas. Eso lo entiendo bien. Por ejemplo, me llama la atención la cita del capítulo 20, libro de jueces también, capítulo Ujú. 20, versículo 28, porque es que así ahí hay una referencia de contexto muy clara. Nos dice, eh, y Pinjas o Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba entonces a su servicio. Aquí están hablando del nieto nada más ni menos que del sacerdote Aarón. Entonces, o a menos de que este muchacho haya vivido 200 años, pues a mí cronológicamente, todo este contexto narrativo, cronológicamente yo lo encajaría al principio del periodo de los jueces, inclusive anterior a todos los personajes que se mencionan después. Bueno,
ahí cae el juego de la interpretación literal o alegórica de las narraciones contenidas en el libro de los jueces. Yo entiendo bien la frase conectora a la que tú haces énfasis, la de cada quien hacía lo que bien le parecía. De hecho, es la frase con la que concluyen los apéndices, es la frase con la que termina el libro de jueces, en el Ujú, orden ujú, tradicional que tenemos ujú. nosotros. Pero sí, quería preguntarte si había algo de eso, porque es que son dos referencias bien particulares. Esa para el capítulo 20 y una que inclusive creo que lo debes saber por crítica textual, que es hasta escandalosa, que es la del final del capítulo 18, donde nada más ni menos que el protagonista de ese semejante escándalo de idolatría es es un descendiente, el nieto de Moisés, básicamente el nieto de Moisés, que es el del versículo, capítulo 18, eh, versículo 30, donde dicen que los danitas erigieron para sí la imagen, Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y después sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día de la deportación del país. Bueno, ahí habría que mirar también otras cosas de contexto. Eso es lo que tengo que Bueno, decir por bueno, ahora. ahí cuando estamos hablando de la deportación, y la deportación te está dando posteriormente y te Sí, sí, está sí, lo de dando Babilonia. mucho tiempo después. Mm. Volvemos entonces a lo mismo y tomando la posición de Martin North, este apéndice es una añadición posterior al libro de jueces. Una reflexión Um, literaria, algo así. ¿Cómo es? Una reflexión literaria, No, se añadió posteriormente para concluir el libro, porque en el capítulo, el ciclo de los 12 jueces termina en el capítulo 16 con la historia de Sansón, me parece que. sí, 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 Y con la queda en historia de Sansón. nada. El redactor posterior, a quien Martin North llama el deuteronomista o la historia deuteronomista, añade este apéndice para darle una conclusión al libro y al mismo tiempo apuntar al periodo monárquico para justificar el periodo monárquico. Ahora, eh, lo que tú mencionas Luis, pero del, con ese mismo, perdón, con ese mismo comentario que tú me haces, hay algo ahí que para mí no hace sentido. Si él quiere introducir, el deuteronomista quiere introducir el periodo monárquico, ¿por qué no hace como una especie de continuación después de la historia de Sansón, con la que venía pues el libro, sino que casi que retrocede? O sea, cuenta en estos capítulos, do- yo no sé si hago entender mi comentario, yo creo que ya me do- vas do- captando mejor. dos cosas a ese comentario. Número uno, del capítulo 19 al capítulo 21 es toda una unidad. Es algo que Sí, está sí, conectado. sí, sí. El capítulo 17 al 18 está conectado. Sí. Ahora, la continuidad de la historia está en este punto. ¿Quién es el primer rey de Israel? Saúl. Saúl, Saúl. ¿A qué tribu pertenece Saúl? Benjamín. Benjamín. ¿Quién es la tribu que está teniendo problemas con las demás 11 tribus? Con las otras 11 tribus. Sí, Benjamín. Benjamín, según este relato, Los Benjamín era... benjamitas. Los benjamitas. Entonces, ya ahí podemos deducir que esta historia del capítulo 19 al capítulo 21 es una historia que se colocó en este lugar para manchar desde antemano la reputación Benjamín. no de De Benjamín, de Saúl, de Saúl. Saúl, de rey Saúl. Entonces, con esto, entonces, a través de la narración, hay una tendencia de utilizar a el rey Saúl como el scapegoat para entonces utilizar a David
como este monarca prometido por Dios. Entonces, ya desde antemano hay un prejuicio en contra del rey Saúl. Y esto lo vemos desde este punto. Por eso al principio dije que esta historia también se conecta con el rey Saúl. Podríamos, podríamos decir, y esto no sé si va acorde al comentario de Luis, pero podríamos decir que hay una agenda política detrás del relato deuteronomista que apunta a que David es el legítimo rey de Israel. Bueno, claro, porque al poner en cuestión, en tela de juicio, el reinado de Saúl, obviamente lo que tú estás haciendo by default es favoreciendo al reinado davínico. Sí, Mancho la hay un reputación de asunto. uno, Mm. mancho la reputación de uno para beneficiar al otro. Hay un libro que se titula este libro, que también lo utilizo mucho, y yo creo que la última vez que hablé aquí lo mencioné, y esta autora, Divine Violence in the Book of Samuel, apunta a esto que yo estoy hablando ahora mismo. Y ella habla de Saúl como el scapegoat y a David como el monarca prometido, el monarca bendecido por Dios. Mm, interesante. Eso le da otro matiz a la historia, porque entonces esta historia del levita lo que se convierte es un asunto político. Una Claro, legitimación, es una claro, legitimación claro. política. Exacto, se me traba ahí la lengua, pero Deslegitimiza. deslegitimiza el reinado de Saúl y beneficia al reinado davínico. O sea, Mm, hay quienes argumentan que por esta razón se añade estos capítulos al final del libro. Bueno, puede haber otras cuestiones como la que menciona Rubén, ¿verdad? Es que se Lucas, me pasa Lucas, tranquilo. Lucas. Lucas. Lucas en el versículo 28, que esto también podría entonces darnos otro matiz distinto al porqué de esta narración en este lugar, y obviamente el versículo 30 podría entonces arrojar un poco de luz a esa posición que está tomando Lucas. Ahora, desde mi lectura, como yo estoy interpretando este texto, yo sigo, como dije al principio, a Martin North y a otros que apuntan que esta historia se coloca aquí en este apéndice del libro para se me traba otra vez la lengua. deslegitimizar el reinado de Saúl. Exacto, deslegitimizar el reinado de Saúl. Ok, ok. Em, Porque por eso encontramos una serie de paralelismos entre lo que hace el levita con lo que hace Saúl. Me parece que es en el capítulo, estoy tratando de buscarlo, cuando es summon a las 12 tribus, y corta en pedazos a los dos Eso no es becerros. después, eso no es después de la provocación de, creo que es de los amalecitas, no, no. Exacto, creo que él los llama al lugar Cuando amenaza a los de de Gibea. Mizpah. Exacto, Sí, que les Mizpah. va a Es el mismo que lugar. hay un rey que les dice que les va a sacar los ojos y no le responden, y ahí es donde responde, que dice que vino el Espíritu de Jehová sobre Saúl. Yo lo tenía anotado por aquí en algún lugar y ahora mismo no encuentro dónde está el Capítulo texto. 11 de Primera de Samuel. Al principio yo había dicho que era el 12, pero estábamos bastante cerca. Aquí ya tengo la guerra contra los amonitas, que es un rey amonita el que dice que que se tienen que sacar un ojo y una oreja, algo así. Sí, sí. Capítulo 11 versículo 2 dijo Nahas el amonita,
estas son mis condiciones, saltar a todos el ojo derecho eh, y quedará en ridículo todo Israel. Y los ancianos de Jabes le dijeron, danos una tregua de 7 días. Bueno, sabes Eh, que eh, Qumran cuan- encuentra cuando, cua- una... el punto de conexión está cuando se reúnen en Mizpa, que me parece que en esta misma narración. Mientras lo busca Lucas, yo quisiera volver un momento al caso de la mujer Pilegles, ¿no? ¿Se lo estoy Ujú, diciendo correctamente? ujú. Pilegles. Para hacer una pregunta Peligros. puntual. Ujú. Ella en esta narración, ya desde la óptica, pues estoy como tratando de sintetizar todo lo explicado. Ya desde la óptica de que hay una agenda política detrás de todo el relato, esta mujer pasa a ser simbólicamente una referencia a, o sea, el picarla a ella en 12 pedazos, porque también sé que alguien hizo una pregunta al respecto, ¿por qué en 12 pedazos? Porque ella está simulando o está emulando en el relato el incidente con lo que hizo Saúl, o es que ella simboliza algo puntual allí. En el versículo número 7 del mismo capítulo 11 que el hermano Luca me mencionó, primer libro de Samuel, capítulo 11 versículo 17. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió a todo el territorio de Israel por medio de un mensajero diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Adonai sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y estoy leyendo la versión Reina Valera. Ahora vamos entonces al último, al versículo número 29 del libro de Jueces, capítulo 19. Y si te das cuenta, el texto se puede leer paralelamente. 19, 19, 29. 28. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar, es decir, a la montaña, a la región de Efraín, al lugar de partida. Ahora, el versículo 29. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano sobre la concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Una directa referencia al versículo 11 al versículo 7 del capítulo 11 del primer libro de Samuel. Y todo aquel que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Wow. Sí, se nota que es una conexión entre uno y el otro relato. Es una conexión prácticamente directa. Esta conexión directa lo que está entonces poniendo en tela de juicio el reinado de Benjamín, perdón, de Benjamín, no De Saúl. Saúl, de Saúl, y al mismo tiempo a la tribu de Benjamín, porque el problema es con la tribu de Benjamín. Y posteriormente Luis, el primer rey de Israel sale de la tribu de Benjamín. Ajá. Luis, veo, pues ahí, siguiendo la línea de lo que estás comentando, veo como también una especie de reverencia y una burla cruel al reinado de Saúl, porque es que Claro, claro. Saúl corta 2 bueyes, pero es que este levita de esta historia corta una mujer. O sea, Ujú, una caricatura cruda. ujú, Es, ujú, es una, ujú. es una, casi que Estoy, hay un eufemismo cruel allí con esa referencia para burlarse de la tribu.
de la tribu de Benjamín y del mismo acto simbólico de cómo convocó esta guerra contra los amonitas del rey Saúl. Exacto, exacto. Por eso la conexión directa con el rey Saúl en este texto. Esta es la polémica, una de las polémicas del reinado eh, de Saúl. Eh, se conecta nuevamente a esta historia. No sé si tenemos preguntas en Facebook, en YouTube. Si hay algún hermano que quiera comentar o preguntar algo en nuestra sala Zoom, por favor siéntase en la libertad de escribir o levantar la mano y le habilitaremos el micrófono para que pueda hacerlo. Entonces siéntase en la libertad. Jesús Francisco, creo que había un comentario que puso nuestro hermano Ángel acá. ¿Lo lees o lo leo? Ya lo leo. Ya lo leo, está en el chat. Y sería, creo yo, la última, porque así no veo así más preguntas más allá de este. Dice, ¿cómo es que los hombres de la ciudad querían tener relaciones sexuales con el huésped levita? ¿Significa homosexualidad en esa ciudad? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué significado tiene el cortar el cuerpo de la mujer? Porque creo que lo último ya se contestó. Adelante, Luis. Eh, sí hay un tanto, una conexión con esta idea de la homosexualidad en el texto. Pero esto más bien parte de cómo interpretamos el verbo yodá, que hablé no hace tanto, y hay una connotación sexual dentro de este verbo yodá. Ahora, eh, Kenneth Stone, él habla que esta historia no tiene que ver nada con homosexualidad, sino más bien tiene que ver con específicamente darle be hospitable, hospitalarios con los extranjeros. Y esta es la situación que vemos en el capítulo 19 si tomamos esta línea de interpretación. En la primera escena de los versículos del 4 al 10, encontramos una hospitalidad en abundancia de parte del padre de la mujer Peligres. Él le dice por espacio de 5 días al levita, quédate, no te vayas. Vamos a tomar, vamos a comer, vamos a quedarnos aquí, descansa, reposa, hasta que tu corazón se esté complacido. En la tercera escena, me parece, en la cuarta escena, me parece que entonces encontramos a levita en la ciudad de Gibea, una ciudad del territorio de Israel, específicamente los benjamitas, que está bajo de la tribu de Benjamín. Y aquí encontramos a este levita con su siervo y la mujer Peligles en la plaza de la ciudad de Gibea. Y él dice, cuando el anciano llega, le dice a él le dice al anciano, he estado aquí esperando y no hay nadie que me dé alojamiento. Y entonces entra este diálogo entre el anciano y el levita, y el anciano trata de investigar quién es este hombre que ha llegado a la ciudad de Gibea. Y estas son las dos contrapartes de la historia. En un lado tenemos la sobreabundancia de hospitalidad que se da en el seno del hogar del padre de la mujer Peligles y la
carencia de hospitalidad que se da en la zona de Judea. Es por esta razón que algunos intérpretes como Kenneth Stone afirma que esta historia no se trata de hombría, sino de cómo Israel ha llegado a un punto de no tener esta noción hospitalaria a favor del extranjero y específicamente de uno de ellos mismos, porque el levita es parte de Israel. Entonces, esta idea de la noción de la homosexualidad no llega como en algunos otros casos que podríamos encontrar en el texto bíblico, porque aquí el uso de la connotación sexual de Yodá no implica homosexualidad como lo conocemos tú y yo en el sentido de pecado, sino en la forma de utilizar el acto para oprimir y dominar al extranjero, O sea, para subyugar al extranjero exacto. y quitarle esa, como diríamos nosotros, esa hombría al levita y feminizarlo. Es Sí, que es un acto humillativo. Yo creo que ahí también Exacto. vale la exacto. pena recordar que mucho cuidado, porque he visto que nos pasa mucho de leer estos relatos realmente tan antiguos, perdón, con la mira en una moral judio-cristiana moderna. Acá en este contexto no opera nada parecido a la moral judio-cristiana constituida que tenemos hoy en día. O sea, este acto sexual era un acto político. No es un acto ¿cómo decirlo así? Eh, lo estamos viendo bajo los ojos inclusive de una cosmovisión legal posterior. Pero acá realmente no, el asunto no era, ay, vamos a abusar porque es un hombre, no tenía que ver con que era hombre o mujer, tenía que ver con que el acto de abusar de una persona de esta manera era ponerlo por debajo, independiente de que fuera Claro, hombre o mujer. claro. Hay un asunto al que quiero llegar, que es lo que es para complementar estas dos cosas que están explicando. Yo escuché una vez en un podcast sobre un ex convicto que estuvo en cárceles en España, que decía, y esto me llamó la atención porque lo conecté directamente con este pasaje, incluso con el de Sodoma y Gomorra, que dice, en la cárcel, algunas cárceles, no todas, pero en esta cárcel en la que él estuvo, se mantenía la norma de que si tú faltabas, y cuando digo faltar es, por ejemplo, en las cárceles puede haber una red de obtención ¿cómo se llama? De consumos ilícitos. Ustedes me entienden a qué me refiero. Estoy haciendo eufemismos por YouTube, pero si tú compras estos consumos y tú no los pagas, lo peor que te puede pasar es que los presos te vejen, te falten. ¿Y cuál es el punto? Que era lo que él explicaba en el podcast. Dice, no lo hacen porque ellos sean homosexuales, lo hacen porque es de la forma de advertirte que no tienes, que no tienes que faltar a tu palabra, que tienes que corresponder a lo que está pasando, porque es la forma en la que apagan o empequeñecen tu dignidad dentro de la cárcel. Entonces, digamos que ese pensamiento bastante macabro, pero realista de la cárcel es a lo que se está refiriendo el pasaje bíblico. O sea, es una advertencia realmente lo que implican estos actos, no que ellos sean naturalmente de tendencia, porque aquí estaremos metiendo un paquete a un asunto, bien lo decía Lucas, moral, con un asunto que se hacía en aquella época con una intención totalmente diferente, que es también lo que sucedía en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, los hombres de Sodoma y Gomorra lo que hacían era ultrajar a los visitantes, y eso probablemente no solo le iba a ocurrir a Lot y a los mensajeros, a los ángeles, sino que también le ocurría a cualquier persona que pasaba por la ciudad.
Jesús ¿Me explico? Francisco, y acordate, hay varias leyes transversales en todas estas antiguas legislaciones orientales, y una de ellas que inclusive está en el Código de Hammurabi es el trato con el extranjero. Hice justicia a la viuda, al huérfano y al extranjero, que está muy presente en esas legislaciones antiguas. ¿Y qué es lo que se está tratando mal aquí? Al extranjero, en el caso pues de Lot, el asunto con el Lot, ¿qué se está tratando mal allí a un extranjero? O sea, esa es la condena en esa cosmovisión legal de ese pueblo que está leyendo esta historia. El problema es ese, que se está humillando al extranjero. O sea, el foco del mal no está en el acto homosexual, el foco del mal está en el cuidado con el extranjero, con el extranjero. Bueno, Luis, para no quitarte más tiempo, si tú quieres finalizar con algo, adelante. Creo que no hay más dudas en el chat, no he visto ninguna y tampoco en YouTube. Así que Nada, atento yo contigo. solamente le doy gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad de tenerme nuevamente aquí en la escuela Alejandrina y nada, siempre estoy a la mejor disposición de charlar con ustedes cuando a ustedes pues así les plazca. Hay, hay un tema y creo que tú eres la persona indicada, lo sé porque ya lo habíamos conversado, puede planearse para más adelante. Tú has hablado bastante en tus estudios respecto a las leyes que comparte la Biblia, sobre todo la ley mosaica con las culturas de escritura cuneiforme. Estamos hablando, pues, Lucas mencionó el código de Hammurabi, yo sé que tú conoces todo eso, lo hemos conversado varias veces y sería interesante, ya que nos darías un matiz muy distinto de cómo se entiende la ley mosaica y por qué se desarrolla como se desarrolla eh, para más adelante. De verdad que el tema de hoy estuvo sumamente interesante, no lo voy a negar. Nos quedaríamos aquí hablando un rato largo, pero debes estar cansado y es tarde. Así que eh, si quieres algo más para cerrar, adelante, la sala es tuya. Todo bien, gracias. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes. De nada. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron hoy con nosotros. Sabemos que la charla fue distinta, pero estos temas, como nuestro querido invitado y parte de la familia, prácticamente parte de la casa ya, Luis Quiñones, él es así, él habla y pues ya todos queremos empezar a preguntarle cosas, ¿no? Pero bueno, eso es bastante bonito y quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron hasta ahora. Es un honor. Luis está sacando su PhD en sus estudios en la Biblia hebrea. Pronto, si Dios quiere, va a estar anunciando cosas nuevas. Yo los voy a tratar de transmitir con él cualquier cosa. Sigan sus redes, sigan sus páginas. Él tiene demasiado contenido interesante. Y a Luis ya lo han tenido de invitados en otros canales. O también les recomiendo sus videos. Así que nada, muchas gracias, Luis, de verdad, por sacar tiempo para nosotros. Vale, vale. Siempre a la orden. Nuestro canal de Facebook, por nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos y no se le olvide darle like a nuestros videos, compartir nuestro material. Gracias siempre por el cariño, por el apoyo. Bendiciones. Gracias a todos. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.